El día de hoy vamos a hablar del el rapto que es la esperanza del cristiano. El rapto, la esperanza del cristiano. Miren, en toda generación, cada pastor de cada iglesia libre, ha tenido la increíble responsabilidad de preservar la adoración pública a Dios y guardarla continuamente de la contaminación del ingenio y la imaginación de los hombres. O sea, los pastores son responsables y por eso requieren la unción del Espíritu Santo para saber dirigir su respectiva congregación local. Estas palabras que leí son de Dan Lucarini, ¿verdad? Que él escribió un libro de donde se sacan algunas referencias. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es importante asistir a la iglesia? Fue la pregunta que se hizo hace tiempo. ¿Por qué es importante congregarse? Recientemente respondimos a esta pregunta, ya que hay muchas inquietudes al respecto, porque algunos piensan que no necesitan congregarse en la comodidad de su casa, con la tecnología, pues reciben el video o buscan cualquier predicador que se les guste, que se les antoje, con el riesgo de caer completamente en una confusión enorme, doctrinal, y no saber cuál es la dirección que deben mantener en sus vidas. Y dijimos en aquella ocasión que la Biblia nos dice que necesitamos asistir a la iglesia, congregarnos, para que podamos alabar a Dios con otros creyentes y ser instruidos en su palabra para nuestro crecimiento espiritual. Ustedes saben, algunos no se congregan, solamente reciben algo, si es que tienen el deseo o el anhelo o la inquietud espiritual de buscar algo de parte de Dios. Así que entran en confusión oyendo tantas voces, tantas doctrinas, tantos predicadores y no tienen una identificación clara del camino en que deben andar. Entonces, nosotros tenemos que entender que, gracias a Dios, tenemos un respaldo de mucha oración para nuestro ministerio, para eso que estamos haciendo aquí, aunque muy sencillo, sin tanto ruido, estamos compartiendo la palabra de Dios. Entonces, mucha gente se congrega solamente una vez a la semana, mínimo, y ese es el único alimento que reciben espiritual en toda la semana. Otros prefieren congregarse, mantenerse congregados todo el tiempo, ¿no? Una vez por semana, los domingos, por ejemplo, y entre semana están estudiando con alguien mayor en la fe, lo cual se llama discipulado. O sea, son personas que están capacitando para toda buena obra. Eso es lo que dice la palabra. Entonces, la iglesia primitiva, dice en Hechos 2:42, perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Entonces, si queremos la verdad o el modelo a seguir en medio de tanta confusión de la era moderna, volvamos al camino antiguo, vamos al Nuevo Testamento, busquemos cómo trabajó Cristo, qué dijo Cristo, cómo lo hizo, busquemos cómo lo hicieron los apóstoles, vayamos a los hechos de los apóstoles y vemos cómo se estaban reproduciendo. Cada capítulo de Hechos de los Apóstoles habla de la reproducción espiritual, donde tú puedes observar que dice, y cada día el Señor añadía los que iban siendo salvos. ¿A dónde? A la iglesia. ¿Cuál iglesia? La local, la que se estaba iniciando en ese tiempo. Entonces, debemos seguir este ejemplo. Ahora, ¿cuál es la meta de congregarnos? ¿A dónde va la iglesia? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, primero, glorificar a Dios como iglesia, en comunión con otros hermanos, tanto en lo individual como en lo colectivo. Y segundo, que tengamos ahí nosotros
el compañerismo, una vida social, donde podamos compartir la Santa Cena, podamos bautizarlos, podamos hacer todo lo que se hace en una congregación que adora a Dios, ¿no? Entonces, dice, bueno, vamos a hablar ahora de la finalidad. ¿A dónde va la iglesia? Bueno, termina esta dispensación o periodo llamado de la gracia, termina con el arrebatamiento de la iglesia, lo que se llama el rapto, palabra no incluida en la Biblia. La palabra arrebatados sí está en la Biblia, que es lo que vamos a ver. Pero podemos comprender que hay una finalidad, ¿a dónde vamos con todo esto? ¿No? Viene un tiempo en que la iglesia ya no estará en el mundo. ¿Qué será el mundo sin la iglesia? La iglesia es el depositario de la verdad. La iglesia está para frenar la corrupción. La iglesia está para iluminar el camino hacia la eternidad. Cada creyente es luz en medio de las tinieblas. Cada creyente es sal que no permite que se corrompa la carne. Nosotros somos un estorbo para la corrupción, somos un estorbo para la descomposición social. Pero un día nos van a quitar de este mundo y se llama el arrebatamiento de la iglesia o el rapto de la iglesia, que es la esperanza de cada cristiano. Dice en 1 Tesalonicenses 4:17, el apóstol Pablo, inspirado, dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Permítame leer las palabras exactas en su contexto también, para que se comprenda de qué estamos hablando, ¿verdad? Dice aquí en el capítulo 4 de 1 Tesalonicenses, en su contexto, desde el versículo 13, que le titula el editorial La venida del Señor. Dice el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, los que duermen, los que murieron en Cristo, están dormidos porque van a ser despertados en algún momento. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Son la parte final del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Ahora, es la esperanza que tenemos. Ahora, fíjense, esto fue escrito hace como 2000 años aproximadamente. Ya el apóstol Pablo estaba ansioso de que sucediera esta profecía, esta promesa del arrebatamiento de la iglesia en su tiempo. O sea, siempre el creyente guarda esta esperanza. En algún momento seremos quitados del mundo. Y entonces estamos viendo muchas señales y muchas cosas que están sucediendo en la época moderna que nos hacen suponer que esta es la generación de la iglesia que Dios va a arrebatar. No sabemos, nomás me atrevo a decir por lo que estoy viendo. Rapto o arrebato. En inglés es rapture, significa lo mismo. Viene de una palabra latina que significa llevar, quitar o un arrebato. Sin embargo, el concepto del arrebatamiento
es claramente enseñado en las Sagradas Escrituras. El arrebatamiento de la iglesia es el evento en el cual Dios quita a los creyentes de la tierra para dar paso a su justo juicio que será derramado sobre la tierra durante el período de la tribulación. O sea que el arrebatamiento está descrito en las Sagradas Escrituras, como ya leímos, Primera de Tesalonicenses 4 y Primera de Corintios 15 también. Dios resucitará a todos los creyentes que han muerto, dándoles cuerpos glorificados, y después partiendo de la tierra con aquellos creyentes que estén aún vivos. Los muertos serán resucitados y los vivos serán arrebatados, serán quitados de la tierra, vivos. Entonces, hay pruebas de esto, en Enoc, por ejemplo, en Elías también, que fueron arrebatados sin haber sido muertos. Ahora, ¿qué pasará con los cuerpos de todos los que ya han pasado siglos de que murieron? Pues ya están hechos polvo. ¿Qué pasará con ellos? ¿Estarán algunos en el mar porque se ahogaron? ¿Estarán otros pues a través de los siglos metidos en diferentes tumbas? No sabemos, pero algo nos garantiza. Dios es el creador, es el soberano de todo el universo. Y Él sabe dónde está cada partícula, cada molécula, cada átomo del cuerpo humano. Y Él recogerá, es lo que yo creo, recogerá cada uno de estas partículas y las juntará al cuerpo correspondiente, estén donde estén. Esto es lo que yo creo, porque creo en el Dios Todopoderoso, que nada lo detiene para cumplir sus promesas. Así que Dios resucitará a todos los creyentes que han muerto. Les va a dar cuerpos glorificados y después, partiendo de la tierra con aquellos creyentes que estén aún vivos, a quienes también les serán dados cuerpos glorificados. Porque dice lo que leímos hace rato, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. El arrebatamiento implicará una transformación instantánea de nuestros cuerpos para adaptarnos para la eternidad. Me encantan estas notas que realmente nos dan aliento y nos hacen comprender que en realidad no estamos sin esperanza, no estamos sin capitán. Tenemos nuestro Señor que nos guía paso a paso a través de este desierto, a través de este lugar tan peligroso. El arrebatamiento implicará una transformación, repito, instantánea, ¿no? Sabemos que cuando cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es. Porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2. El arrebatamiento se debe distinguir de la segunda venida. No es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida. Entonces, la segunda venida de Cristo será en 2 etapas. La primera, tiene que levantar a su esposa, tiene que levantar a la iglesia y liberarla del juicio que viene, llamado la tribulación. Será levantado la iglesia primero. Y allá arriba estaremos con el Señor cumpliendo otros eventos proféticos. Mientras tanto, en la tierra será una terrible situación llamada la gran tribulación, porque habrá muchas dificultades, habrá muerte por todos lados, habrá engaño, mentira, Satanás desatado, los demonios sueltos, todo estará en pugna para destruir la verdad, pero no podrán. Aquí estará el anticristo, ese personaje que
pues ahora se oye por todos lados y mucha gente ni siquiera sabe quién es. Pues no sabemos quién es, pero sabemos que lo dice la Escritura, que yo pienso que ya habrá nacido ese personaje. El otro es el falso profeta. Uno será el líder mundial político y el otro será el líder mundial religioso. Y los dos cumplen una terrible profecía, que es la maldición de la tierra, del globo terráqueo, porque es la ira de Dios derramándose sobre todo el mundo. Ahora, va a haber muchísima gente que se salvará después de que la iglesia ya no esté. Claro, se va a salvar mucha gente, pero esa gente va a ser probablemente asesinada por el anticristo. ¿Por qué? Porque realmente el sistema que se va a establecer no admite a los santos, no admite a los cristianos. Y esto es lo que va a pasar. Entonces, el arrebatamiento se debe distinguir entonces de la segunda venida. El arrebatamiento primero y la segunda venida después de los 7 años de juicio que vendrán sobre la tierra, y Jesús va a descender ante las miradas de todo el mundo, y el anticristo será matado por el Señor mismo, y entonces empezará otra etapa, que ya la veremos más adelante y lo explicaremos muy bien. Ahora, en la segunda venida el Señor, voy a repetir, en el arrebatamiento el Señor viene en las nubes para encontrarnos en el aire. En la segunda venida el Señor desciende hasta la tierra para pararse en el monte de los Olivos, que es de donde se fue, resultando en un gran terremoto seguido de una derrota de los enemigos de Dios. La doctrina del rapto no fue enseñada en el Antiguo Testamento, por lo que el apóstol Pablo lo llama o la llama un misterio ahora revelado. Dice 1 Corintios 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¡Qué esperanza tan maravillosa! El arrebatamiento es el glorioso evento que todos debemos anhelar. Entonces finalmente estaremos libres de pecado y estaremos para siempre en la presencia de Dios, sin relación al pecado. Existe mucho debate sobre el significado y el alcance del arrebatamiento. Y esto no es la intención de Dios. Más bien, el arrebatamiento debe ser una doctrina consoladora, llena de esperanza. Dios quiere que al considerar el arrebatamiento, termina diciendo Pablo en 1 Tesalonicenses 4, nos animemos unos a otros con estas palabras. Entonces la esperanza del creyente realmente está establecida en esta confianza en que Dios cumple sus promesas literalmente. Él mismo dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero lo que yo les he dicho no va a pasar hasta que se cumpla todo, con todos sus puntos y comas, con todos sus 2 puntos, lo que tú quieras. Todo literal, como Dios lo dijo, literal, se ha estado cumpliendo, se está cumpliendo hoy y se va a cumplir mañana. Todo lo que Dios dijo. Entonces, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, escribió esta carta para alentar y afirmar a una iglesia nueva, fundada sobre las verdades básicas del Evangelio, para inspirarla a progresar en el poder de una vida santa, para inspirarla a progresar en eso y para instruirla en cuanto a la venida del Señor, para buscar a los suyos y relacionar ese acontecimiento con los sucesos que habrían de producirse en el día del Señor. Y esta es la misma intención que yo tengo para ustedes en esta mañana. Recibir de la misma fuente de la inspiración divina
el aliento que nos inspire a progresar de manera personal y colectiva en el poder de una vida santa, de una vida entregada en manos de Dios. Necesitamos un avivamiento, un renovar nuestro compromiso de amor con Dios, para que estemos preparados por la esperanza que tenemos en nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Necesitamos obedecer para que nos vaya bien, dice la palabra. La esperanza es la confianza que nace de la fe y la expectativa, la posibilidad del futuro. Para el inconverso, o sea, el que no es salvo, el gran obstáculo de la esperanza es la muerte. Pero este obstáculo es apartado por Cristo. Estrictamente hablando, los creyentes no mueren, simplemente duermen, lo que dice el versículo 13 de 1 Tesalonicenses 4. Y esto es cierto porque Jesús murió y resucitó. Si Él resucitó de entre los muertos, también los que lo seguimos a Él resucitaremos de los muertos y morimos antes de su venida. Por lo tanto, desde el momento en que los creyentes se unen al Señor Jesucristo resucitado, cuando mueren físicamente, en realidad duermen en Jesús. Cuando Cristo vuelva a traer, Él va a traer con Él a sus almas, va a traer sus espíritus para unirlos a sus cuerpos resucitados. Pero los santos, o sea, los justos que aún viven físicamente, cuando el Señor vuelva para buscar los suyos, no precederán, o sea, no van a anteceder a los que durmieron en Jesús. Estos serán levantados primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, serán levantados primero. Ahora, la respuesta a la esperanza de los cristianos, basándonos en el mismo pasaje de 1 Tesalonicenses 4, la respuesta a la esperanza de los cristianos es el retorno de Cristo, que resucitó y ascendió para levantar los cuerpos de aquellos que murieron en el Señor y para glorificar a los santos, a los creyentes cristianos que aún viven en ese momento. Dice la palabra, el Señor mismo, personalmente, corporalmente, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, que se pone de manifiesto en la resurrección de los santos que han muerto y en la instantánea glorificación de los santos que aún viven, que nunca habrán de probar la muerte física. La voz del arcángel es sin duda la voz de Miguel, el arcángel Miguel, como lo dice en Daniel 12. Los muertos en Cristo se levantarán primero e inmediatamente después los santos que viven cuando llegue el Señor, los que quedan hasta ese momento, serán arrebatados súbitamente hacia las nubes para recibir al Señor en el aire. Como el Señor usa sus criaturas celestiales también para poder anunciar este maravilloso evento que nos llena de esperanza. De esta manera, los santos estarán siempre con el Señor. Y este es el consuelo, esta es la esperanza del cristiano. Ahora bien, registra la historia que cada fin de milenio parece venir un síndrome universal de profundos temores en algunas personas del mundo. En el año 1000, muchísimas personas tuvieron pánico y pensaron que ya se iba a acabar el mundo. Vendieron o regalaron sus bienes, otros huyeron de las montañas, otros más prefirieron el suicidio, etc. Estaban llenos de pánico. Y en ese tiempo hay personas que, a pesar de haber mayor información, en este tiempo que estamos hablando, hay muchísima información y hay muchos medios de comunicación, todavía no han recurrido a las Sagradas Escrituras para saber qué dice Dios respecto a los tiempos y a las sazones, o sea, a los cumplimientos. Hay temor, sí, pero la incredulidad persiste. Jesús dijo
erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Esto está en Mateo 22, 29 y en Marcos 12, 24. ¿No? Léanlo, por favor. En la Biblia encontramos doctrinas para cada plan de Dios. Todos traen aliento a nuestra vida en alguna forma. Y esta plática hace una referencia que nos servirá para alentarnos unos a otros. Un día, hermanos en Cristo, seremos levantados de la tierra para encontrarnos con el Señor, con nuestro Señor Jesucristo. Y así lo dice 1 Tesalonicenses que estamos estudiando, capítulo 4. A este encuentro es lo que se le llama el rapto o el arrebatamiento. Nadie imaginó que lo que algunos escritores de ciencia ficción escribieron fueran tan buenas ideas y que sus fantasías se hicieran realidad, como por ejemplo viajar a la luna, comunicarnos por medio del reloj con alguien. Sin duda que el viaje a la luna debe ser sumamente emocionante, algo maravilloso, algo extraordinario, pero hay otro viaje que algunos hombres, mujeres y niños van a hacer, el cual dejará al resto del mundo boquiabierto. El mundo tratará de explicar este acontecimiento, al cual no faltará quien le llame operación desaparición. En la lista de pasajeros que harán el viaje tiene un nombre escrito: creyentes en Jesucristo. Dice Lucas 17, 34 al 36. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo. El uno será tomado y el otro dejado. Alguno dirá, esto que estoy hablando aquí realmente se ha enseñado muchas veces, pero lo voy a repetir. Alguno dirá, yo iba manejando por la avenida principal cuando de repente todo se puso como loco. Los carros marchaban en cualquier dirección, no había conductores en ellos. Creo que ha sido una invasión del espacio exterior. El profesor de la escuela dirá, esto nos dejó sumamente perplejos. Yo estaba dando mi clase de filosofía de la religión cuando de repente 3 de mis alumnos desaparecieron, simplemente se esfumaron. La verdad es que ellos discutían mucho tratando de probar que la Biblia tenía razón. Realmente no constituyen una gran pérdida para el curso. Sin embargo, me parece difícil de explicar esta desaparición. Ahora, el ministro religioso, el que estará en el púlpito predicando, dirá, estimados hermanos de la congregación, que Dios los bendiga por asistir hoy a la iglesia. Sé que muchos de ustedes han perdido seres amados en esta extraña desaparición de tanta gente. Creo que el juicio de Dios ha caído sobre ellos por no haber estado de acuerdo con los grandes avances de la iglesia de este siglo hacia una iglesia mundial, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuándo sucederá todo esto? Bueno, pues un día que solo el Señor sabe. Como lo dijo Él antes de irse en Hechos 1, versículos 6 y 7, cuando le preguntaron, ¿cuándo serán estas cosas? Él respondió, ¿no? O sea, nadie lo sabe exactamente. Pero si Él estaba en el Monte de los Olivos cuando se levantó, en el Monte de los Olivos descenderá también. En un día, nada más el Señor lo sabe, repito, en el cual sin necesidad de trajes espaciales ni naves seremos arrebatados hasta las nubes para recibir al Señor Jesús. Esto sucederá antes de la gran tribulación, de la cual nos habla Apocalipsis más que ningún otro libro de la Biblia. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad.
Hay quienes creen que al morir su personalidad, su alma, la persona misma, queda en el limbo durmiendo. Pero la Biblia enseña que cuando un creyente muere, su alma va con Cristo inmediatamente. Esto lo van a encontrar en 2 Corintios 5:8 y en Filipenses 1:21 al 23. Entonces, ¿qué es lo que duerme? Pues el cuerpo que se desintegra, pero que Cristo lo levantará completamente nuevo. Léanlo en Filipenses 3:20 y 21. Y también en 1 Tesalonicenses 5:5, cuando dice, en tinieblas se encuentra quien no ha recibido a Cristo y que no puede entender mucho de estas cosas, ¿no? Y tal vez algunos dirán, pues este es el peor cuento que yo haya escuchado. Pero dice el pasaje exactamente así, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Y en 1 Tesalonicenses 5:6 dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Aquí dice la razón por la que esta gente no entiende. Están dormidos. La idea de dormir es que la persona voluntariamente no entiende absolutamente nada. Es diferente el dormir en Cristo que el dormir en la ignorancia. Tal vez piensas que te va bien, pero si no recibes a Cristo, un día te vas a encontrar en medio de la gran tribulación. Pero si hoy has escuchado la voz de Dios y el Espíritu de Dios te ha hablado, acepta a Cristo y hoy mismo tu nombre será incluido en la lista de pasajeros que harán este glorioso viaje. Todavía no es demasiado tarde para venir a Jesús. Alguien dijo que soñó que estaba en el infierno y dice que lo que más le dolía no era el dolor de las quemaduras constantes y la terrible y asquerosa sensación de sentir gusanos treparle por todo el cuerpo. No, dice en su sueño. Dice que lo que más le dolía eran los gritos incesantes de demonios que le atormentaban día y noche, aunque ahí ya no hay ni día ni noche, constantemente, y le decían, tanto que te dijeron de este lugar y nunca quisiste escuchar. Dios Santo, prepáranos para el encuentro contigo, Señor. Perdona nuestros pecados, limpia nuestro corazón, quita las mentiras de nuestra doctrina. Enséñanos el camino de la verdad. Tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Señor Jesús, te recibo en mi corazón, porque quiero vivir una vida nueva y segura y con esperanza de que un día estaré contigo por la eternidad. Todo en tus propios méritos, Señor, porque pagaste por mí en la cruz de Calvario. En tu nombre te lo pido. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos la próxima con el favor de Dios.